días a todas y a todos. Quiero comenzar por agradecer a la Fundación Getulio Vargas y en especial a las personas que directamente estuvieron detrás de la organización de este evento, a Óscar, a Rubens, a César, y es un placer que esto que hace algunos años era simplemente una idea o una reunión en Buenos Aires donde Roberto Gargarella mostró que no solo sabe de constitucional sino de helados. De familia. Sí, pues hoy concretado y marchando con este grupo. El texto que yo envié, que es una continuación del texto anterior que salió ya en el libro del Derecho en América Latina, es un poquito menos ambicioso que el de Roberto, no son 200 años, son solo 30 años, con un poquitico más de países, y lo que busca es ver y valorar las tendencias del constitucionalismo, de lo que uno pudiera llamar el constitucionalismo reciente en América Latina, tomando como la idea de constitucionalismo reciente el constitucionalismo que se podría iniciar desde mediados de los 80 con las constituciones nuevas centroamericanas, por ejemplo en Guatemala y en Nicaragua, o con la constitución brasileña. Es decir, ahí empieza como una oleada constitucional que aún vivimos hoy en día con la recientes constitución ecuatoriana o con reformas constitucionales como la venezolana para la reelección indefinida, etcétera. O la reforma mexicana de constitucionalización de los tratados de derechos humanos. O sea, tenemos el punto de partida de mi reflexión es la idea de que parece haber algo nuevo, digamos, unos cambios constitucionales significativos, y lo que busca el texto es hacer tres cosas: intentar describir, dentro de lo que permite un ejercicio comparado que siempre implica esquematización y simplificación, intentar describir las tendencias de ese constitucionalismo latinoamericano. En segundo lugar, intentar interpretarla en el sentido de si es una tendencia común o hay muchos constitucionalismos latinoamericanos y cómo podría uno caracterizarlos. Y finalmente intentar, y ahí el texto enlaza mucho con el de Roberto, discutir críticamente, aunque yo tengo, digamos, más dosis de optimismo, discutir críticamente las tensiones que tiene esas transformaciones recientes. Entonces, lo que hicimos con Luz María Sánchez, que me ha acompañado en este esfuerzo, fue tomar el texto anterior que estaba, que algunos de ustedes ya conocían, y tratar de, entre comillas, de hacer un ejercicio más sistemático de verificación de las tendencias y de reinterpretación de esas tendencias, en lo cual le pedí colaboración a algunos de ustedes sobre las realidades constitucionales de sus países, y algunos me respondieron. Otros, uno de los cuales está a mi derecha, no. Bueno, ese es como ese es como el propósito del artículo y de esta presentación. Entonces, ¿cuál es? Y eso explica, digamos, las tres partes del artículo y las tres partes de esta presentación. La primera parte es como tendencias que uno podría llamar comunes, o sea, ¿cuáles rasgos nuevos se encuentra uno en el constitucionalismo reciente en América Latina? Segundo, ¿cómo podría uno caracterizar ese constitucionalismo latinoamericano reciente? Y si hay varios, ¿cómo podría uno diferenciarlos? Y tercero, ¿cómo podría uno valorar ese constitucionalismo latinoamericano y sus tensiones y cuáles son las tensiones que suscitan mayor reflexión? Entonces, brevemente, retomo el primer punto que está detallado en el texto y en el artículo anterior para centrarme en los que me parecen analíticamente, digamos, que pueden tener mayor interés, que es el segundo, de interpretación y de valoración. Entonces, ¿cuáles son las tendencias? Yo destaco ahí, con la distinción que trae Roberto, y clásica en el constitucionalismo de parte dogmática y orgánica, destaco algunas tendencias comunes en la parte dogmática y algunas tendencias comunes, no en todos, pero como tendencias en la parte orgánica.
En la parte dogmática, ¿cuáles son las tendencias que uno ve relativamente importantes y comunes? La primera, el tema del pluralismo y la diversidad. Digamos, creo que es un tema recurrente en casi todos los países de América, en casi todas las reformas de América Latina, de constituciones que valoran más fuertemente el pluralismo y la diversidad, lo cual es un cambio significativo frente a constituciones que eran mucho más clericales y homogenizantes. Es decir, la idea de un orden, es posible un orden constitucional dentro de la diversidad, y la diversidad es un valor que conviene promover. Un segundo elemento es que en el texto, al menos, puede que en algunas de las políticas incorporadas en la Constitución no sea tan claro, son constituciones mucho más igualitarias. Es decir, el valor de promoción de la igualdad atraviesa muchísimas de las reformas constitucionales o de las constituciones recientes en América Latina. Ligado un tercer elemento que es casi que totalmente común a todas las reformas recientes, es la idea de la ampliación de la Carta de Derechos. Es decir, son constituciones no tacañas, sino densas en derechos, no solo reconociendo los derechos civiles y políticos, sino también los derechos sociales y en muchos derechos nuevos, derechos de grupo, y en las nuevas, por ejemplo, ecuatoriana, derechos de la naturaleza. Es decir, hay una gran inventiva en el reconocimiento de derechos. Cuarto, que articula la idea de derechos y la idea de constituciones igualitarias y pro diversidad, está la idea del reconocimiento de, por usar la expresión, puede ser polémica, de derechos especiales de grupo para especialmente pueblos indígenas y grupos afrodescendientes en ciertas constituciones. Esta no es general, es más fuerte en lo que uno podría llamar el constitucionalismo andino, pero desborda el constitucionalismo andino. Un quinto elemento, casi también general en toda América Latina, es la apertura al derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, son constituciones que vinculan la parte dogmática a la a la dinámica del derecho internacional de los derechos humanos con mayor o menor fuerza. Casi que uno de los pocos países resistentes era México, y con la reforma del año pasado entró con muchísima fuerza. Y lo último es que ya está entre la parte dogmática y la orgánica, es la idea de promoción de la justiciabilidad de esos derechos, es decir, que esas cláusulas tuvieran algunos mecanismos judiciales con mayor o menor fuerza de protección, y casi todas las constituciones o refuerzan mecanismos existentes o crean nuevos, como sucedió en Colombia con la tutela. Esos, digamos, son algunas de las tendencias comunes. En la parte orgánica, ¿qué tendencias fundamentales encuentra uno? Uno encuentra una tendencia, algo que uno podría llamar ampliación democrática, es decir, casi todas las constituciones con mayor o menor fortuna buscan ampliar los mecanismos de participación democrática, gran parte de las reformas, ya sea incorporando mecanismos que no tenían muchas constituciones de democracia, comillas, directa, como plebiscitos, referendos, etcétera, ya sea creando otras formas democráticas, que ahí, digamos, la innovación más fuerte sigue estando en las constituciones boliviana y ecuatoriana, y en parte un poco la colombiana, de crear nuevos espacios de participación democrática, en especial de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Un segundo elemento muy fuerte en todas las constituciones, con resultados de mayor o menor fortuna, es la idea del fortalecimiento de la independencia judicial. Es decir, es como un diagnóstico de que había poderes judiciales muy fuertes, y por distintos mecanismos se busca que los poderes judiciales sean más fuertes, tanto a nivel financiero, a nivel de independencia, pero también a nivel de competencias ampliadas.
Ligado a eso, en casi todas se instaura alguna forma, si ya existía se refuerza, donde no existía se instaura alguna forma de control constitucional. Es decir, digamos, la idea de la posibilidad de que el Poder Judicial controle, no solo que proteja directamente los derechos, sino que controle la constitucionalidad de las leyes, con modelos distintos, pero como esa tendencia común, y en muchísimos con una tendencia a la apertura ciudadana al control constitucional. Es decir, un control constitucional que en muchos países admite la acción pública ciudadana de inconstitucionalidad. En casi todas las constituciones, aunque ahí hay tensiones, hay una cierta tendencia a la descentralización de competencias, recursos y poderes de decisión. Y luego viene el debate sobre el presidencialismo, que ahí ya, digamos, señaló mucho Roberto, pero digamos ahí yo no creo que no haya habido un no cuestionamiento al hiperpresidencialismo, sino que lo que hubo fue tendencias encontradas, con excepción de lo que yo recuerde de Ecuador, donde expresamente se quiso reforzar el poder presidencial, creyendo con el argumento de que era necesario para el cambio. En los otros países la tendencia en los debates fue a morigerar el poder presidencial, pero se le mantuvieron poderes exorbitantes a nivel comparado, como la llamada dictadura, posibilidad de expedir en muchísimos países el presupuesto cuando este no es aprobado por el Congreso, sino que también por distintas vías se fue restableciendo, donde no quedó desde el inicio, la reelección presidencial inmediata, y sucedió, digamos, en muchísimos países. Entonces es un balance, digamos, en donde en la retórica se discute el hiperpresidencialismo, pero en la práctica, y ahí Roberto tendría razón, la tendencia terminó manteniendo o en algunos casos reforzando el poder presidencial. Esas tendencias no son, digamos, las tendencias que yo diría son más o menos comunes, a la cual habría que agregar una que nosotros no insistimos en el texto, que es que casi ninguna de las constituciones hay una ruptura explícita con la democracia liberal. Es decir, hay algunas que la ponen en tensión profunda, como la boliviana y la ecuatoriana, pero digamos ciertos diseños clásicos del constitucionalismo liberal, como separación de poderes, Estado de Derecho, ciertos mecanismos de democracia representativa se mantienen. ¿Qué diferencias profundas encuentra uno? Y entro ahí al segundo punto para intentar caracterizar esas tendencias recientes del constitucionalismo latinoamericano. ¿Qué diferencias profundas encuentra uno? Hay diferencias muy significativas. Entre las diferencias significativas están al menos dos temas. El primer tema es el tema del papel económico del Estado. Y ahí, digamos, uno puede encontrar constituciones más que se hicieron en el momento del consenso de Washington y asumieron más fuertemente el consenso de Washington, como la Constitución peruana del 93, constituciones más en ruptura con el consenso de Washington y, según algunas interpretaciones, en ruptura tendencial con el capitalismo, como la ecuatoriana y la boliviana, y constituciones, como dijo Roberto, más esquizofrénicas y ambiguas, como la colombiana, que tienen, digamos, cláusulas propias del consenso de Washington y cláusulas, digamos, propias de un Estado social con reconocimiento muy fuerte de derechos sociales. Entonces ahí hay diferencias obviamente significativas. Un segundo punto en donde hay diferencias significativas que no enfatizamos en el texto, sino lo pasamos rápidamente, pero que queremos trabajar más profundamente, es el proceso de adopción. También es distinto. Digamos, hay procesos de adopción en donde fueron negociaciones de cúpula, como la reforma argentina del 94, ¿es? Sí. Del 94, y hay procesos, digamos, mucho más participativos de movilización social muy fuerte, como la boliviana y la ecuatoriana, y ahí en la mitad hay otros procesos como el colombiano y el venezolano. Entonces, digamos, hay formas de adopción muy distintas y eso también tiene resultados. Y lo último es sobre el tema del grado de reconocimiento del pluralismo y la diversidad.
creo que ahí también hay diferencias significativas. Uno podría decir algo así como la tendencia en el cono sur se mantiene tendencialmente una idea de pluralismo más liberal, y mientras que en el constitucionalismo andino, en especial en Bolivia y en Ecuador, hay esa idea de constituciones multinacionales, es decir, reconocimiento de que hay pueblos indígenas distintos que conviven en el marco de una misma constitución, y entonces se va incluso más fuerte de un caso intermedio que sería como el colombiano, que no tanto en la constitución, pero por vía de la jurisprudencia se acercaría mucho a lo que uno llamaría una constitución más multicultural. Entonces uno puede tener como, digamos, grados muy distintos de reconocimiento y valoración del pluralismo. Y esto entonces permite cómo interpretar eso, ya viendo las tendencias, cómo podría uno valorar, no tanto valorar, cómo podría uno interpretar esa tendencia, qué podría caracterizar ese constitucionalismo reciente en América Latina. Y yo, digamos, uso una expresión que es un añadido de características, que es, primero, es un constitucionalismo transformador. Un poco siguiendo, Mauricio habla de aspiracional, pero digamos es un poco la misma línea, que es un constitucionalismo muy insatisfecho con lo existente y que le apuesta a que las reformas o las constituciones sean instrumentos de cambio. No son constitucionalismos satisfechos con la sociedad existente, sino que quieren cambiarlo. Creo que eso es muy importante. En segundo lugar, yo lo caracterizo como un neoconstitucionalismo. Sé que a Roberto odia esa palabra, pero digamos tiene ya su cierta tradición en la teoría constitucional contemporánea, que yo diría es un constitucionalismo que tiene dos rasgos distintivos, que es denso en derechos y principios y con mecanismos de judicialización de protección de esos derechos y principios fuerte. Es decir, lo que uno llamaría un constitucionalismo fuerte, la idea de que los jueces son ejecutores de los derechos constitucionales vía control constitucional y vía mecanismos de protección. Y un tercer elemento es un constitucionalismo con vocación democrática, es decir, que también quiere tener como una democracia fuerte, es decir, la idea de mecanismos de participación fuertes. Y finalmente, un constitucionalismo del pluralismo y de la diversidad. Digamos, esos serían, digamos, rasgos que me parece que engloban ciertas características de esas tendencias del constitucionalismo latinoamericano contemporáneo. Ahora, ahí queda el debate. Ramiro casi me convence de cambiar el texto, pero no tenía tiempo de hacerlo, y estaba un poco en lo nuevo y lo viejo que iría Roberto, entonces lo de Ramiro cayó como la hojita en mi texto viejo y se disolvió. De si hay, digamos, si hay matices dentro de una tendencia común o hay constitucionalismos muy distintos. Yo reconozco claramente que es muy distinto el caso boliviano, ecuatoriano, del caso peruano. Todos andinos, eso es para molestar a Ramiro, que habla del neoconstitucionalismo andino transformador, y entonces no sé qué hace con Perú ahí. Pero bueno, todos andinos, pero uno es, digamos, una constitución más consenso de Washington, digamos, con un proceso constituyente menos participativo, y otras, digamos, mucho más pluralistas, mucho más o interculturales, mucho más transformativas, casi en ruptura en ciertos momentos con el capitalismo, etcétera. Yo sigo creyendo que, a pesar de esas diferencias, vale la pena interpretativamente mantener que hay un cierto aire de familia en todas las tendencias constitucionales en América Latina, reconociendo diversidades. Es decir, hay reformas más relegitimadoras y reformas más de ruptura con el pasado, y que esa distinción es fundamental. Pero a pesar de eso, las reformas relegitimadoras recogieron muchos de los rasgos del constitucionalismo latinoamericano, lo cual genera como una idea de que hay unos aprendizajes o influencias mutuas que no son para nada despreciables. Y con esto entro, en los pocos minutos que me quedan, al último tema, o en los 0 minutos que me quedan, al último tema, que es la valoración. La valoración, lo que yo creo, por ponerlo en 4 líneas, es, primero,
En este texto Roberto fue mucho más generoso con las tendencias constitucionales recientes en América Latina, pero en otro es supremamente crítico y escéptico. Yo, por el contrario, valoro más positivamente lo que ha ocurrido, en el sentido que creo que es un constitucionalismo relevante, en el sentido que diagnostica bien y quiere enfrentar. O sea, es un concepto de la igualdad, de la diversidad, contra el autoritarismo en un subcontinente que es desigual, excluyente, autoritario y violador de derechos humanos. Entonces, como que trata de ser relevante, no es, digamos, un ejercicio intelectual, sino que trata de ser relevante. Lo segundo es, su eficacia es discutible. Su eficacia es discutible, hay efectividades distintas y creo que esa es una línea de reflexión y trabajo interesante, cómo se ha implementado el constitucionalismo de manera diversa en distintos países. Una cosa es la implementación judicial más limitada de Colombia y Costa Rica, me parece que en Brasil, digamos, ha sido más política, avalada por el judicial, pero, digamos, de decisiones más políticas, y que ahí hay, digamos, una reflexión comparada interesante que nosotros solo sugerimos, pero que no pudimos desarrollar plenamente. Y tercero, que subsisten tensiones muy fuertes que tienen que ser exploradas teórica, empírica y políticamente. Y nosotros señalamos ahí 3 tensiones y con eso termino. La primera tensión es la tensión democracia fuerte y constitucionalismo fuerte. O sea, el constitucionalismo reciente en América Latina le apunta a la 4ª casilla que dice Roberto en su texto, por lo cual no sé por qué no le gusta tanto, si es la 4ª casilla que él dice que es la clave, que es un constitucionalismo fuerte en derechos y fuerte en participación y deliberación democrática. A eso parece apuntarle. La pregunta es eso posible? Yo creería que sí, pero ¿cómo se hace eso posible? Y creo que esa es una pregunta clave. ¿Cómo hacer, por ejemplo, interpretación, práctica constitucional favorable a la movilización ciudadana y no que arrebate las decisiones ciudadanas? Y creo que hay algunas experiencias interesantes en América Latina en ese sentido. Pero ese creo que es un gran debate. Un segundo debate es cómo articula uno las nuevas visiones de democracia y de justicia que se han desarrollado en el constitucionalismo reciente en América Latina, y lo ejemplifico con un problema concreto colombiano, pero que creo que tiene un alcance teórico más amplio. El problema de la consulta previa a pueblos indígenas en caso de procesos legislativos. La Corte Constitucional ha dicho que no solo cuando hay decisiones administrativas que afectan a los pueblos indígenas hay que consultarlos, sino cuando hay decisiones legislativas. Y entonces eso quiere decir que ahora el proceso legislativo colombiano, cuando afecta a comunidades afrodescendientes o pueblos indígenas, incluye la consulta previa a estos pueblos. Y eso creo que es una reformulación profunda de la idea de democracia que nosotros todavía no hemos comprendido y teorizado y no hemos potenciado. Porque ¿en dónde queda ahí la idea del Congreso como representante de la unidad nacional si el Congreso tiene que consultar a pueblos dentro de su propio territorio para tomar decisiones? ¿Y cómo se pueden hacer esas consultas que al mismo tiempo sean genuinas con estas comunidades y que en algunos casos exijan su consentimiento sin afectar la gobernabilidad democrática, en donde a veces se necesitan leyes rápidas? Y nosotros vivimos esa dificultad con la ley de víctimas en Colombia, en donde nos tocó hacerle un poquito trampita a la consulta, generando, digamos, un proceso paralelo de consulta, porque si no la ley no se aprobaba nunca, y eso genera, digamos, esa dificultad. Y la última, que es la que planteaba Roberto, y no la desarrollo, que está el debate entre la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución y, digamos, la necesidad de una teoría, que la planteó así Roberto, y me gusta la expresión, una teoría progresista y democrática de la parte orgánica de la Constitución, que creo que es algo que está por desarrollarse. Gracias y me disculpo de haberme pasado el tiempo. Muy poquito. Bueno, muchas gracias. Entonces, Paola. Bueno, muchas gracias. Gracias a Óscar, a César, a Rubens por la invitación y por las gestiones para que estuviera acá. Me disculpo porque me perdí parte de la primera discusión porque mi avión llegó un poco tarde. Entonces puede ser que alguna de las cosas que diga sobre el texto de
de Rodrigo y Luz María repitan algunos de los comentarios que hubiera hecho o que probablemente se hicieron también sobre el de Roberto. La verdad que es un texto muy interesante, un texto que tiene mucho para enseñarnos a los que estamos menos latinoamericanizados, y a la vez me parece que es un texto que plantea desafíos, y entre otros me gustaría centrarme en los desafíos que creo que son conceptuales y metodológicos. Porque coincido, o tengo la sensación, viviendo en Argentina, de que hay algo en el constitucionalismo latinoamericano especial, se siente cuando uno tiene estas discusiones, pero me parece que eso no se encuentra en el análisis de los textos. Y me parece que ese es el problema, digamos, estructural que tiene el proyecto por ahora, pero que resuelve en la última parte con el proyecto de cómo seguir y cómo lo planteas, porque creo que ahí es donde vamos a encontrar eso que es la hipótesis y que creo que es eso que mencionás, que es la sensación de que es un constitucionalismo relevante. Entonces, bueno, mis puntos son unos conceptuales, otros son ejemplos sobre cómo esos puntos me parece que tienen un problema que se ve en la aplicación de algunas de las conclusiones o aseveraciones que hace el texto, y después quizás algún comentario para el futuro. El primer punto es que la idea de constitución o la definición de constitución que asume el texto, y obviamente es una idea de constitución por ahora fijada en el texto. Y fijada en un texto, el texto escrito de la Constitución. Ahí también tenemos un problema. Tenemos en el derecho constitucional una discusión sobre los textos de la Constitución, las leyes, las sentencias, y tenemos además esas leyes cuasi constitucionales que son parte de la Constitución, que no aparece en el texto y que en algunos sistemas constitucionales de la región nada más y nada menos que reconocen a los partidos políticos como parte de la estructura constitucional, etcétera. Nos faltan también las sentencias que son parte de definir la Constitución. No sé, en la Argentina la sentencia que crea el control judicial de constitucionalidad histórica y otras sentencias modernas que definen el sentido del control judicial de constitucionalidad. Entonces, de vuelta nos falta una pieza importante en los textos. Y por supuesto que nos falta todo eso que completa la Constitución en los libros y nos lleva a pensar el orden constitucional. Entonces, y el orden constitucional, la ideología, la constitución teórica, la práctica constitucional, la cultura, los actores y las instituciones. Y entonces, digamos, me parece que como investigadores y profesores de Derecho Constitucional Moderno tenemos que pensar en todas estas dimensiones, y el texto es una buena invitación a pensar en esa primera invitación. En general, los institucionalistas que hacen investigación sobre constituciones en estos días, por ejemplo, como Elkins y compañía, suelen tener que ofrecer un capítulo explicando por qué van a hacer un trabajo sobre los textos, porque cada vez que comienzan ese capítulo de Endurance of the National Constitutions, cada vez que empiezan a hablar, alguien los detiene y les dice, ¿qué constitución? Y básicamente eso es lo mismo que nos preguntamos cuando leemos un texto como este. ¿Qué constitución? La constitución escrita. Elkins y compañía nos dan razones para esa selección. Creo que el texto metodológicamente en alguna nota al pie debería dar esas razones. Ellos esgrimen algunas. Me parece que podría ser algo que podría respondernos. Pero antes de eso diría que lo que falta entonces es esa aclaración sobre la Constitución por ahora escrita y otra teoría sobre el cambio constitucional. ¿Quién cambia la Constitución? ¿Dónde se cambia la Constitución? ¿Quién es el sujeto y el locus del cambio? Y ahí tenemos también otra gran discusión teórica que me parece que por los comentarios que se hicieron antes también tiene que estar en la discusión sobre la reforma constitucional. Y entonces ahí, el pueblo, los movimientos sociales, como sea que los definamos, el pueblo más allá de los movimientos sociales, pues los movimientos sociales son una parte de la ciudadanía, y cómo se produce ese cambio a través de la interpretación judicial, a través de la interpretación popular, en la sanción de las leyes, en la puesta en práctica de políticas públicas. Esa discusión metodológica también me parece que tal vez en una nota al pie diciendo cuál es la teoría del cambio constitucional que asume el texto. Y después, obviamente está la metodología para observar ese cambio en la investigación, y vuelvo a que lo que ustedes hacen es observar los textos y mirar el texto básico, solo una parte de los textos que forman la Constitución. ¿Qué dicen Elkins y compañía para justificar por qué revisaron cientos de textos de constituciones y están haciendo reclamos sobre el cambio constitucional o la permanencia y estabilidad de las constituciones?
que tiene sentido hacerlo con una finalidad analítica, por equivalencia analítica. La única forma de comparar constituciones en un sentido muy elemental es comparar textos, podrías decir eso, es una forma de aportar a la conversación, es una primera forma. El texto es el primer paso hacia el régimen constitucional y la práctica, es verdad, entonces esa conversación también se justifica, y es verdad que el texto es relevante para definir la identidad de una constitución, ahí tenés unas razones. ¿Qué diría yo a Elkins, pero ahora qué diría a Uprini y a Luz María? Que Elkins y compañía tienen un proyecto ambicioso, cuantitativo, con un N muy largo, amplio, el de ustedes no es tan grande, y además son todas constituciones que operan en la realidad institucional y cultural latinoamericana, donde, como sabemos, son altamente ineficaces las constituciones y las normas escritas en general. Entonces, en una realidad donde las normas formales e informales tienen, primero, problemas de cumplimiento obvios, severos, críticos, la anomia, los países al margen de la ley son países primero al margen de la Constitución, todos y cada uno de ellos. Entonces, ¿por qué no sé si tiene tanto sentido lo que nos dirían Elkins y compañía para ese proyecto de empezar por el texto, en sociedades donde el texto tiene la paradoja de una irrelevancia demasiado extrema? Donde convive con normas informales, como nos enseñan las investigaciones empíricas de los institucionalistas, que, por ejemplo, no sé, en la Argentina, donde hay una norma de permisión del aborto hace 90 años, hay una práctica de prohibición total, que apenas se empieza a desmontar. O sea, donde las reglas informales son reglas establecidas que se interpretan a contrario sensu de lo que dicen normas escritas y de lo que dice la Constitución. Entonces, donde tenemos problemas de reglas informales que van contra la Constitución y funcionan como reglas, como normas escritas, pero en el sentido contrario, y después donde tenemos otras normas que no se aplican, y además me parece que entonces el problema de mirar en el texto es que te perdés de ver lo que nos lleva a todos a tener la sensación de que el constitucionalismo latinoamericano es relevante, que es que hay cambios, pero esos cambios son cambios en las prácticas, no son cambios homogéneos, son cambios en algunos actores, en algunas instituciones, en algunos casos, en algunas de nuestras cortes, en la exigibilidad de algunos derechos a través de algunos mecanismos. Es un proceso de incremental hacia el Estado de Derecho y hacia la constitucionalización de la vida institucional, social y cotidiana, digamos, de nuestras sociedades. Y me parece, y esa es la aspiración. La aspiración es que las constituciones salgan de ser hechos o textos, dejen de ser textos para ser realidades. Y por ahora lo que nos parece, digamos, yo comparto tu optimismo, es que en algunos ámbitos son relevantes o empiezan a ser relevantes. Desafortunadamente, no en la mayoría de los ámbitos y no en el objetivo principal del proyecto, digamos, de la función constitucional, que es el control del poder, del control del abuso del poder. Y ahí viene el problema del autoritarismo. Entonces, me parece que lo que se pierde con la mirada en el texto es que te perdés el cambio constitucional que se produce a través de la legislación. Yo creo en la Argentina, y esto es algo de lo que he argumentado, creo que ha habido un cambio constitucional en la definición de la igualdad entre los sexos de género, si se quiere, a partir de la sanción de una cantidad de leyes que matrimonio igualitario, ley de identidad de género, muchas leyes que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Eso es un cambio en papel que reinterpreta la igualdad entre los sexos en la Constitución, que no fue reinterpretada en el 94, en el caso argentino. Ahora, ese sigue siendo por ahora un cambio en el papel. Cuando uno va a la realidad de la implementación de muchos de los derechos reconocidos a las mujeres, ve que no hay políticas, que no hay presupuesto, que no hay instituciones. O sea que todavía hay, pero entonces, si solo miro el texto de la Constitución, pierdo ese cambio que es simbólico, que es discursivo y que es en el camino hacia la implementación un cambio constitucional, creo, importante. ¿Por qué? Porque esos textos de todas esas normas fueron argumentados en el Congreso en términos de derechos constitucionales, derechos humanos, y también en términos de compromisos internacionales con los tratados de derechos humanos que forman parte de la Constitución y del compromiso internacional argentino. Entonces me parece que te perdés ese cambio legislativo constitucional, te perdés el cambio interpretativo judicial constitucional, en el caso argentino, en los casos que conozco también, un caso
digamos, selectivo algunos derechos en algunas ocasiones. Y me parece que el punto más interesante que se pierde del cambio de la redefinición del control judicial de constitucionalidad son esas exploraciones experimentales que están haciendo algunas de nuestras cortes, que muestran a los jueces preocupados por definir el alcance del derecho, pero también la institucionalidad para satisfacer esos derechos. Entonces, eso es quizás lo más revolucionario en términos de exigibilidad, esas exploraciones de formas más complejas de entender los derechos que se preocupan por la institucionalidad y que van más allá del ININO en las categorías de control de constitucionalidad, porque lo que van a decir es, cuando hay fracaso institucional, los tribunales pueden ir más allá del proceso democrático, porque ni el proceso democrático montó un sistema institucional para responder a estos derechos, ni el Ejecutivo, las burocracias montaron políticas públicas para gestionar estos derechos. Entonces, el Poder Judicial lo que va a hacer es estimular los órganos de accountability horizontal de los que hablaba O'Donnell, y va a haber, alguna inducción también de esos órganos después hacia la participación y finalmente también esa creación de espacios de participación en esos procesos de sentencias complejas también es parte de un cambio sustantivo, interesante, que va más allá del control judicial tradicional, que es lo que me parece ha explorado, por ejemplo, César. Estoy tratando de explorar con otros casos como el caso Mendoza en Argentina. Entonces me parece que ahí también el texto no permite. Y lo que me parece que los textos no permiten ver finalmente es el relativismo legal en el que vivimos. El problema nuestro es el relativismo legal que tienen todos y en particular las élites. Y me parece que ese es ¿cuál es la respuesta al progresismo latinoamericano? La de Allende. El rule of law a lo que sea. Y yo no me obsesionaría por la sala de máquinas. La sala de máquinas, si la aplicáramos, si nuestras constituciones como están hoy, a donde estén, las cumpliéramos, los problemas de reforma serían problemas dentro del derecho. Nuestros problemas serían el abuso de la excepcionalidad dentro del derecho, la discusión de las normas de excepción. Pero el proyecto para mí progresista es el proyecto del cumplimiento del derecho. No es la obsesión, es dejar la obsesión de seguir reformando las constituciones, seguir obsesionados con el texto y pasar a transformar las prácticas. Y transformar las prácticas me parece que es sobre ponernos excesivamente exigentes con el respeto del derecho hacia las élites, todas, y el explorar mecanismos, experimentales para ver cómo hacemos que todos nos obliguemos recíprocamente y nos controlemos recíprocamente, todos y cada una de las instituciones, a respetar las normas que nos obligan. Creo que el proyecto progresista es el fundamentalismo del derecho, y me parece que hacia algo de eso vamos en esas islas de rule of law de las que algunos hablan, donde vemos algún cumplimiento, algún actor gestionando cumplimiento. Bueno, me parece que el problema entonces del mirar el texto es que uno se pierde la lucha por la Constitución, que no se da en el texto, y que en la mayoría de los casos, en las últimas constituciones, la boliviana, la ecuatoriana, son textos que nos dieron acuerdos políticos en contextos, no quiero hablar tampoco de la colombiana, que también fue más híbrida, pero en contextos de negociación, donde algunos tenían intereses más representativos y otros simplemente intereses de seguir en el poder. Problemas entonces que se traducen en los análisis que haces. Vos mismo, cuando describís, por ejemplo, el derecho colombiano en la Constitución respecto al tratamiento de los pueblos indígenas, necesitas ir a las sentencias de la Corte, porque el texto de la Constitución no dice nada sobre lo que es hoy el derecho constitucional colombiano en el tratamiento de los pueblos indígenas. O sea que vos mismo te salís de la Constitución para leer la Constitución colombiana. Cuando mirás los derechos, cuando hablas de derechos de grupos, sí, las constituciones latinoamericanas han extendido en algunos casos los derechos de las mujeres. Las mujeres latinoamericanas, muchas tenemos la sensación de vivir en un mundo de constituciones sumamente sexistas, porque las prácticas en muchos sentidos son sexistas, y muchas vivimos en países donde todavía no hemos tenido una conversación sobre uno de los derechos, o el derecho para muchas que estructura muchas de las desigualdades, el derecho al aborto. Entonces, vivimos en países confesionales. La Argentina es un país confesional porque la Iglesia levanta el teléfono, llama a la presidenta y para todas las políticas públicas de salud reproductiva, no porque la Constitución dice que el Estado argentino sostiene a la Iglesia Católica, porque el confesionalismo se maneja con la informalidad en el abuso del poder.
Lo mismo con lo de la sala de máquinas de la Constitución, me parece que lleva la misma trampa, la trampa de querer cambiar el texto de la segunda parte de la Constitución. Volver al texto. Si el problema es de adhesión al texto, el problema es tratar de hacer cumplir algún texto alguna vez. Me parece que obsesionarse con reformar los textos para aprobar más parlamentarismo, las investigaciones de los institucionalistas han mostrado que a veces el texto es irrelevante, que es lo que, digamos, las prácticas lo son. Sobre el modelo económico me parece que también pasa algo parecido cuando uno mira en la Argentina, que es lo que conozco, la falta de implementación de la norma de la Constitución que exige el diseño de un sistema de coparticipación. Ahí está la madre de uno de los grandes problemas argentinos, la distribución de los impuestos que recolecta el Estado federal, con el que maneja la caja, con el que controla la estructura federal argentina por fuera de la Constitución. Entonces, de vuelta, no sé si quiero una reforma estructural del constitucionalismo argentino, quiero simplemente la ley de coparticipación que manda la Constitución, con todos los problemas que tenga. Después, cuando implementamos esa ley, cuestionamos, judicializamos, discutimos la legalidad, la constitucionalidad, la mejor interpretación de la ley de coparticipación, que para los que no saben es la ley que el Congreso debería dictar según los principios de la Constitución para ordenar la distribución de recursos entre el Estado federal, que es el que colecta la mayor cantidad de impuestos, y los estados provinciales, que tienen la mayor cantidad de las funciones de gestión de las políticas sociales, por ejemplo. Entonces, el problema de ese diseño económico está en la falta de cumplimiento de ese proyecto, que para muchos tiene problemas de lógica. En todo caso, se resuelven implementándolas, cumpliéndolas. Finalmente, sobre las tipologías, creo que pasa lo mismo. La mirada sobre la Constitución te lleva a unas tipologías que tienen también algún problema, porque la Constitución normativa, que es el proyecto, es la Constitución que es aspiracionalmente una Constitución que tiene capacidad de obligar a la gente. Pero en la práctica las constituciones latinoamericanas son documentos políticos hoy, todavía, en una proporción importante, con lo cual, digamos, vos definís el hecho de que sea una constitución normativa porque vienen con un mecanismo de implementación el Poder Judicial. Para que las constituciones sean normativas, me parece que lo que hay que cambiar es la conciencia legal, es decir, hay que cambiar el derecho en los libros para que sea un derecho aplicado en acción, como dirían los eslogans clásicos del Movimiento de Derecho y Sociedad, para que sea el derecho en las conciencias. Y el problema en Latinoamérica me parece que es el derecho en las conciencias. Y lo que hay de relevante en el constitucionalismo latinoamericano, en las prácticas, es que empieza a haber una constitución en las conciencias de algunos. El desafío es que esa constitución sea la que regule todas y cada una de las acciones de las élites gobernantes, digamos. Y me parece que ese es uno de los problemas que el texto, que la mirada sobre el texto no nos ayuda a completar. Solo una cosita más, es que al final del capítulo, en la conclusión, hay una invitación a los académicos digamos, a ampliar esta discusión, a completar esta discusión. Creo que es una invitación muy importante. Solo que le agregaría es que uno de los desafíos es pensar cómo estas discusiones son discusiones que hay que llevar a nuestros pueblos más allá de nuestros sectores académicos. Las discusiones constitucionales, digamos, el reclamo del constitucionalismo popular o el constitucionalismo democrático, es que las discusiones constitucionales se dan, digamos, por fuera, se tienen que dar por fuera de las instituciones o los que son el locus obligado de la interpretación constitucional. Y por dentro de esas instituciones con el pueblo, los movimientos sociales, y me parece que en ese sentido las exploraciones que han hecho las Cortes para atraer también participación social y generar o inducir en el Estado participación social en la generación de políticas y cuestionar la representatividad del Congreso, etcétera, también son sumamente importantes. Pero me parece que el desafío para nosotros es que estas conversaciones no sean conversaciones de abogados. Eso es lo que, digamos, el día que el proyecto del rule of law, el proyecto del cumplimiento del derecho, el proyecto de toda la sociedad, de las élites, de todas, las de abogados, las que gobiernan y las que no gobiernan, me parece que ahí vamos a tener un proyecto progresista más interesante. Gracias, Paola. Víctor. Bueno, solo a ver, algunos comentarios más bien generales del texto, y voy a pedir disculpas porque no hice un análisis, recibí hace poco tiempo, tuve poco tiempo, es que no hice un análisis profundo del texto de Rodrigo, pero me da la sensación de que a diferencia, y esto me voy a arriesgar entonces a una conclusión tan tajante, a diferencia del texto de Roberto, que me parece que modera la crítica que en el texto anterior que había presentado en Bogotá hacía de las nuevas constituciones,
este texto de Rodrigo profundiza de alguna manera el texto original, ¿no? El actual de Rodrigo y Luz María. Y yo tiendo a coincidir con la conclusión general, digamos, de que ese nuevo constitucionalismo tiene elementos relevantes que no se limitan, y me parece que acá también hay un matiz con la posición de Roberto, no se limitan a una ampliación de derechos en la parte dogmática, sino que incluso por la vía de la ampliación de derechos se está entrando también en la forma en que se distribuye el poder al interior del Estado Nacional. Está entrando también, digamos, en la parte orgánica y en algunas de las cuestiones que aquí se plantean, eso se ve claramente. Ahora, sí creo que puede resultar un poco forzado el agrupamiento de modelos constitucionales desde fines de los 80 hasta la actualidad. Sobre todo porque hay el mismo texto tuyo diferencia entre dos momentos constitucionales, digamos, de constituciones más transaccionales, como puede ser la de Colombia o la de Argentina, y otras más refundacionales. Pero luego los agrupa en una única categoría, y me da la sensación de que ciertos elementos, en particular de la Constitución de Bolivia y de Ecuador, hace muy difícil su vinculación con constituciones previas. En particular porque no están solo reconociendo derechos diferenciados de grupo, para usar la terminología, ¿no?, de Quimlica, sino que están avanzando en una reformulación de los estados nacionales, al reconocer niveles de autonomía, por ejemplo, en materia de derechos indígenas, mucho más fuertes. Y esto me parece que tiene mucho que ver con los planteos que se vienen haciendo Mauricio, Leonardo o Paola también a los dos textos, cómo vincular texto y orden constitucional. Si uno piensa estas constituciones transaccionales o ambiguas, y pienso la colombiana o la argentina, trasladan las tensiones entre modelos constitucionales a la etapa de interpretación constitucional. Es muy interesante el texto, por ejemplo, de el trabajo de Daniel Bonilla sobre cómo la interpretación de la Corte Constitucional va licuando los derechos de pueblos indígenas en el orden constitucional colombiano, limitándolos a los derechos fundamentales del paradigma liberal clásico. Y esto tiene mucho que ver con una constitución ambigua que traslada al momento de la interpretación constitucional esas tensiones. En cambio, tengo la sensación que, me parece, la constitución boliviana y ecuatoriana tiene otra lógica mucho más de modelo, mucho más cerrado, menos ambiguo, más concreto, que va más allá del derecho diferenciado de grupo. O sea, está generando mecanismos de participación directa mucho más fuertes, está generando una reformulación del Estado Nacional a partir de los procesos de descentralización, no solo administrativa, sino descentralización de autonomías indígenas, que van más allá del derecho diferenciado. Está hablando de sistemas de justicia indígena que se consideran parte de los sistemas judiciales nacionales con normas de articulación. Creo que esto es un cambio fundamental. Entonces, quizá una crítica acá, no sé si no leí la de Ramiro, pero me cuesta ver cómo la Constitución boliviana ecuatoriana sería parte de una misma familia de constituciones, y creo que algunos elementos que el mismo texto plantea deberían llevar a un análisis diferenciado de esto. Que estas constituciones están generando, la Constitución boliviana en particular, mecanismos de contrapoder indígena, creo que es evidente en los propios conflictos políticos que atraviesa hoy el Estado boliviano. Y por eso entra en la sala de máquinas, no es que solo no entra en la sala de máquinas. Hoy los grandes temas políticos en Bolivia pasan por cómo se resuelven los mecanismos de consulta indígena en proyectos de desarrollo, porque tanto la Constitución boliviana como la Constitución ecuatoriana, el proceso político, es parte, en mi opinión, de la confluencia como de dos sectores políticos, uno más desarrollista y otro más indigenista. Y eso se está viendo. Correa rompió con las comunidades indígenas de manera inmediata, y las tensiones entre indigenismo y desarrollismo en Bolivia hoy son temas centrales. Entonces, me parece que ahí hay, por un lado, creación de contrapoderes muy fuertes, más que de solo derechos diferenciados de grupo, y eso hace me parece que genera una tipología de constitución diferente. Ahora, por supuesto, hay poco tiempo todavía para evaluar el impacto de estos textos constitucionales en un nuevo orden constitucional, para tomar la palabra de Paola. Creo que ahí hay haría falta quizá más tiempo todavía para ver en qué medida ese cambio constitucional en Bolivia y Ecuador está impactando realmente en una forma de distribución del poder político diferente.
Entonces esa sería la primer cuestión. La segunda, los otros temas que pensaba plantear están muy vinculados con, yo creo que también el tipo de planteos que hizo Mauricio, Leonardo y Paola de los textos. Y no es una crítica a los textos de Roberto y Rodrigo, porque se les pidió que hicieran esos textos, o sea, se les pidió un análisis de modelos constitucionales, pero creo que en toda la discusión aparece esta brecha entre texto y orden constitucional. Y me gustaría tomar algunas de las cuestiones que planteó Paola, las comparto plenamente, tomar algunas otras que me parece que están allí y requerirían, digamos, del grupo profundizar con un modelo de investigación que basa mucho más allá de lo jurídico. El texto de Rodrigo enfatiza mucho la consolidación de la autoridad civil y de los gobiernos civiles en América Latina, como parte de los procesos de consolidación de las democracias post-transición, y yo creo que este es un dato relevante. Pero paradójicamente esa consolidación de los gobiernos civiles se da en un contexto de fuerte remilitarización de la vida social en la mayoría de los países de América Latina, donde funcionan suertes de estados de excepción bajo gobiernos militares bajo autoridad militar, no gobierno militar, fuertemente discrecionales. Podemos pensar el manejo de la conflictividad indígena ambiental en los países andinos, incluso en la Amazonía brasileña. La fuerte presencia de las fuerzas militares con nuevas hipótesis de seguridad nacional en Centroamérica y en México, ¿no?, que obligan a volver a discutir temas que discutíamos en los años 80, por ejemplo, la justicia militar, ¿no?, y los privilegios de la justicia militar. Entonces, y esto es importante cuando vos analizás el tema de la crisis política en Honduras. El rol de las Fuerzas Armadas en esa crisis política en Honduras fue central. Entonces, paradójicamente hay una consolidación de gobiernos civiles, pero hay, digamos, en un nivel por debajo de los grandes temas de poder político en la Constitución, una creación de un estado de excepción bajo control militar, ¿no?, que funciona como una excepción al Estado de Derecho en general. La otra paradoja que me parece interesante, que algo ya se anticipaba, es todas estas constituciones son generosas en el reconocimiento de derechos sociales. Esto tiene un efecto, obviamente, en el orden constitucional, los procesos de judicialización. Yo tengo una mirada más compleja sobre el efecto de la judicialización. Yo creo que puede funcionar como puede tener un efecto regresivo, en el sentido de favorecer a sectores que a través del Poder Judicial acceden de manera privilegiada a ciertas demandas, pero también puede tener un efecto distributivo, y es un efecto ambiguo, y hay distintos estudios empíricos que muestran tanto efecto regresivo como efecto distributivo. Ahora, lo interesante me parece a mí que a nivel del texto constitucional se avanza en el reconocimiento de derechos sociales, pero si uno va a mirar los principales lineamientos de la política social en los países de América Latina, avanza en una dirección distinta. El eje de las políticas sociales en la mayoría de los países de América Latina son los programas de transferencia de ingresos condicionadas, que se construyen en un espacio de protección social sin derechos subjetivos, sin obligaciones, sin control judicial, con enormes márgenes de deferencia judicial a la esfera administrativa. Entonces, creo que ahí hay también un tema central. O sea, hay como derechos sociales en dos velocidades. Derechos reforzados, que son los vinculados con el mundo del trabajo y de la seguridad social contributiva, y prestaciones sin derechos en todo lo que tiene que ver con la seguridad social no contributiva. Y esto es un tema central para pensar realmente cuál es la dimensión que tienen este reconocimiento de derechos constitucionales. Si uno ve cómo los países que tienen sistemas de seguridad social contributiva, esos espacios se reducen cada vez más, porque los mercados de trabajo están fuertemente segmentados, porque hay alta informalidad laboral, al mismo tiempo hay un proceso de envejecimiento de la población. O sea que cada vez los sistemas de seguridad social cubren menos personas. Y el concepto para el ingreso a la seguridad social sigue siendo el aporte, la contribución, como si el mercado de trabajo fuera el gran ordenador del mundo de lo social, cuando cada vez lo es menos. Entonces hay ahí un desfasaje entre el tipo de derechos sociales que se fueron reconociendo y por dónde pasa las estrategias de protección social en los estados. Yo creo que un gran debate de la igualdad en América Latina es reconceptualizar la idea de la seguridad social, extendiendo el concepto de seguridad social a una suerte de un mínimo
el mínimo existencial de la Corte Constitucional colombiana, ¿no? Un ingreso básico que se desvincule del trabajo asalariado, y que incluya también la esfera no contributiva, para avanzar en un enfoque de derechos de lo no contributivo que parece ser el centro de las intervenciones de política social. Y creo que ese es un aspecto central de desfase, digamos, entre texto y orden constitucional. Roberto recupera un texto de Alberti que me parece sumamente interesante, de contradicciones externas, ¿no? Entre un derecho constitucional y una esfera de derecho administrativo que va en un sentido inverso. La última cuestión, simplemente la planteo y no tengo forma, digamos, no tengo ninguna idea sobre... Pero me parece que hay también una tensión entre una ampliación de reconocimiento de ciertos derechos, pensemos en los temas de igualdad de género o de igualdad por orientación sexual o diversidad sexual, y los procesos de descentralización del poder político. ¿Por qué? Porque me parece que los sectores, y coincido con lo que dice Mauricio, o sea, hay fuertes, en América Latina los gobiernos locales suelen tener fuerzas conservadoras mucho más fuertes que los gobiernos centrales. Y ahí veo se descentraliza el poder político, pero eso puede entrar en tensión con un reconocimiento amplio de derechos fundamentales. Una cuestión es pensar si el reconocimiento, por ejemplo, de derechos humanos fundamentales no debería también conducir a una reformulación del rol de los gobiernos federales, pensar, por ejemplo, modelos de leyes de derechos civiles que puedan habilitar un mayor margen de intervención de autoridades federales en cierto tipo de conflictos que se dan a nivel local, pero eso lo veo como complicado. Y quizá el tema más polémico es cómo se va a articular el tema de ciertos derechos fundamentales, por ejemplo, de igualdad de género, de derecho a la no violencia, de diversidad sexual, con las autonomías indígenas y con los derechos de identidad indígena. Yo creo que también ahí hay que repensar, hay cierta formulación de los derechos de identidad cultural que plantean la identidad cultural indígena como algo sólido, inmodificable, ancestral, ¿no? Y creo que hay que repensar a partir de un concepto de cultura mucho más político, que permite procesos de cambio al interior de las propias culturas indígenas. Pero creo que esto está siendo, digamos, un tema central, y en Bolivia tiene mucho que ver con la discusión sobre articulación de justicia indígena y justicia a nivel del Estado Nacional, ¿no? Y los márgenes de autonomía que finalmente se van a terminar reconociendo. Yo creo que en las discusiones que ha habido esta mañana hay como dos miradas. Una mirada más, digamos, dogmático-política, bien representada por el texto de Rodrigo, que es sumamente interesante y que es necesaria, y una mirada, digamos, más sociológica. Yo creo que las dos preocupaciones son muy interesantes y hay que tenerlas en cuenta. Y quisiera al respecto decir dos cosas. Primero, me parece que hay que evitar dos extremos en esas dos miradas. Uno es el extremo que considera, y en esto, digamos, muchos marxistas desarrollaron esta idea, el extremo que considera que las constituciones son inocuas, que son el producto de las condiciones sociales, que no tienen nada que hacer y que no pueden transformar nada. Digamos, yo creo que es más o menos, en eso yo creo que hay un relativo consenso aquí. Las constituciones pueden ser en entornos transformadores importantes, así sean modestos. Y la otra es, desde luego, la visión ilusoria que considera que las constituciones o el derecho son varitas mágicas que bastan con ser promulgadas para que tengan eficacia. Y en ese sentido, yo creo que esos dos temas se tienen que desarrollar, el tema dogmático, el análisis de los diseños, el análisis interno del derecho, y también el tema de sociología constitucional, y no solamente de sociología constitucional, sino de sociología del derecho. Y lo segundo que quiero decir es algo sobre eso, sobre ese segundo punto. Estaba pensando yo, oyendo a Paola y antes oyendo a Rodrigo, en ese texto bellísimo que todos conocemos de Hart, que se llama El concepto de derecho. Hart tiene en uno de los capítulos algo que llama el contenido mínimo del derecho natural.
en donde trata de no comprometerse con los naturalistas, pero en donde dice, sí, hay 3 aspectos mínimos, absolutamente indispensables para que el derecho pueda funcionar. Yo creo que hay que pensar algo así como un contexto mínimo de eficacia del derecho. Digamos, ¿cuáles son las condiciones absolutamente indispensables bajo las cuales las normas constitucionales u otras pueden funcionar en América Latina? O sea, que hay que excluir cuáles son las condiciones de posibilidad de que una constitución o una carta de derechos funcione. Entonces, yo no sé, como algo así como lo que decía Rousseau, como una igualdad mínima, allí donde una persona es capaz de comprar a los otros, pues no puede haber democracia ni puede haber igualdad. La exclusión de los militares, del poder político, lo que decía Víctor, un cierto pluralismo, ámbitos de discusión relativamente, digamos, hacer como un catálogo mínimo de las condiciones fácticas necesarias que se necesitan para que una constitución funcione. Y eso es muy importante porque primero hay situaciones en las cuales las normas progresistas de las constituciones terminan siendo apropiadas por poderes autoritarios. Un poco lo que decía Víctor, nosotros en Colombia hemos hecho algunos estudios sobre la captura de la descentralización por parte de los mafiosos. En Italia, por ejemplo, se sabe que las normas de descentralización en buena parte fueron promovidas por la mafia, que sabía que las podía capturar luego para su beneficio. Entonces, las normas progresistas pueden producir lo contrario. Y las normas conservadoras muchas veces son importantísimas para defender derechos. Por ejemplo, la justicia. Los jueces conservadores, muy conservadores de la Corte Suprema de Justicia han sido indispensables para defender la democracia en Colombia. Entonces, el derecho es paradójico. Se tomó 4 minutos, así que si todos hacen lo mismo, quedan 3 más. Entonces, así en términos telegráficos, una observación interna y una externa. La externa ya la hizo, creo yo, muy bien Paola, entonces me voy a concentrar en la interna. La interna consiste en ver, digamos, tomar el género que tú estás trabajando aquí en ese texto con Luz María y ver si dentro de ese género el texto tiene vacíos, problemas, cosas por fortalecer. Y yo creo que sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso si uno toma solamente un análisis textual, creo que para que no te derriben, digamos, fácilmente los argumentos y las conclusiones, habría que por lo menos hacer el tipo de trabajo que hace el proyecto que cita Roberto en su texto y que ahora cita Paola, de Comparative Constitutions. Porque mal que bien lo que hacen ellos es formalizar las variables y decir textualmente sacadas del texto, entonces esta sí, esta no, esta 3 puntos, esta 4 puntos, lo que sea. Tú tienes la tabla que nos mandaste, pero creo yo que si no traen al texto una cierta formalización moderada, flexible, etcétera, de esas variables, entonces el texto queda, como me dio la impresión a mí al leerlo, con unas conclusiones y unos rasgos que son difíciles de creer. Es decir, nosotros te creemos porque te conocemos, ¿me entiendes? Te confiamos, pero digamos no le puede pedir ese salto de fe a un lector externo, y creo que queda débil sin una formalización mayor incluso del análisis de textos. Y la crítica, digamos, la observación externa, coincido plenamente con las observaciones metodológicas de Paola, pero yo agregaría una que tiene más un carácter práctico y hasta político. Y es si esta comparación fuera hecha hace unos 4 años, digamos, o hace incluso unos 3 años, cuando Bolivia estaba sacando su nueva constitución, cuando Ramiro estaba en el gobierno de Ecuador, etcétera, cuando estábamos más con esperanzas de lo que estaba pasando en ese entonces, y entonces uno dice, mira, esto va bien. Pero resulta que para poder evaluar esos constitucionalismos sobre los que Boaventura escribió esas cosas tan esperanzadoras, etcétera, pues uno tiene que saber que hoy en día es Correa y es Evo Morales los que están dándole durísimo, digamos, al movimiento indígena y que están en esta especie como desarrollismo de izquierda muy complicado. Entonces, es casi imposible, mejor dicho, sacar conclusiones prácticas del análisis textual sin ver que eso que en ese momento se veía como la luz como de innovación termina siendo en la práctica profundamente regresivo, incluso en términos redistributivos y sobre todo, digamos, de democracia. Oscar, ¿no? Oscar.
Muito rapidamente, genericamente, tanto no texto do Roberto quanto no texto do Rodrigo, que são uns 200 anos, há um empenho enorme em conseguir abrigar todos esses países, então eu reconheço esse grande esforço e a qualidade dos textos, né? Mas, especialmente ao Rodrigo, quando nós estamos falando de um período menor, né, e de um conjunto, talvez menor, de constituições também, se nós não ganharíamos em termos cognitivos para esse grupo, se ao invés do esforço fosse tanto de agregar e narrar histórias lineares desses países, como se houvessem tendências maiores, de nós detectarmos os experimentalismos, as especificidades que têm funcionado, né? Quer dizer, isso, ou não funcionado, mas especialmente as que têm funcionado. Quer dizer, o que agrega essa nova onda de constitucionalismos à nossa caixa de ferramentas constitucionais? O que nós aprendemos em 20 e poucos anos, que não tinha sido aprendido pelos franceses ou pelos americanos, mas que nós aprendemos e que seja uma contribuição peculiar nossa. Então, não é uma crítica ao texto, mas é um pedido, né? Tanto ao Roberto, que está fazendo essa visão mais ampla, quanto ao Rodrigo, que está fazendo num período menor, se seria possível nós compreendermos quais são as especificidades que agregam ao universo do pensamento constitucional. Rodrigo, una cuestión a Rodrigo acerca de si la insistencia que él ha puesto en el acierto al diagnóstico de las reformas en términos de igualdad. Yo creo que hay un problema. Creo que muchas de estas reformas se han motivado por razones mucho más de corto plazo y que no han identificado bien ese problema. Podemos debatir sobre eso, pero en todo caso yo prendería ahí una luz de alarma. Y una reflexión general sobre, en parte, los comentarios de César y Paola, o en general, digamos, por un lado, digamos, en defensa de Rodrigo y en parte a mí también, digamos, en que una cosa era lo que se nos había solicitado, eso tal vez es la razón menos interesante, pero creo que hay algo de injusto, digamos, en ahora decir, no, en realidad había que hacer otra cosa. Segundo, que creo que... Segundo que creo que, digamos, desde los trabajos que hacían Madison, Alberdi o el propio Nino, digamos, no era el trabajo de Elkin, y gracias a Dios que no era el trabajo de Elkin y compañía, digamos, merece tener un lugar, pero merece hacerse otro tipo de análisis acerca de cómo pensamos teóricamente, digamos, nuestro compromiso con la democracia a la luz de, por ejemplo, la Constitución, y eso requiere una reflexión específica sobre los textos. En mi caso particular yo me siento más tranquilo en cuanto que hago una definición sobre Constitución que tiene más que ver con la idea rawlsiana de estructura básica y pienso en otros términos, algunas de las cosas, pero en otras me siento muy cerca de lo que hace Rodrigo y creo que merece hacerse un análisis específico sobre los textos porque hemos dejado esa reflexión y una de las cosas que yo al menos he detectado es la increíble ausencia de reflexión jurídica de los abogados sobre los textos. Entonces ha sido una ausencia extraordinaria, entonces por eso es que me parece importantísimo llenar ese lugar que se ha vaciado. Entonces, ¿hay análisis estadístico que merecen hacerse? Sí, pero todo lo otro también, el análisis teórico que hacía Nino es necesario recuperarlo y el análisis específico sobre, digamos, cómo escribir específicamente un texto también. Y eso falta y eso se nota en la discusión. No, entonces eso es, uno puede recuperar, insistir, poner la cuestión cultural, pero lo otro es imprescindible y falta y se nota que falta. Y parte de los problemas de hoy, no tengo ninguna duda, de diseño tienen que ver con eso, con la falta de reflexión, sobre todo de la izquierda, sobre el texto, porque en una época no se lo tomó en serio, porque lo pensaba como una cuestión superestructural. En otra época abrazó, digamos, visiones más conservadoras, bueno, por distintas razones, pero, digamos, falta esa reflexión y la necesitamos hacer. Leonardo, ¿no? Aquí. Entonces, Raquel. Bienvenida. ¿Vos? Sí. Buen día. Disculpen la llegada tardía que recién vine ahora del aeropuerto. Me parece toda esta discusión muy interesante. Yo he llegado tarde, así es que de repente repito algunos puntos. Quisiera mi pregunta es la siguiente. Yo no sé si es posible en este momento, digamos, del constitucionalismo y del desarrollo del derecho internacional, la posibilidad de algún tipo de consenso que permita la viabilidad de todos los derechos prometidos. Me explico.
digamos, en el siglo XIX, con todo el horizonte del constitucionalismo liberal, era claro que había un sector dominante, tenía un marco de derechos que le era funcional. Con el constitucionalismo social, digamos, es también una suerte de conciliación entre los planteamientos marxistas, socialistas, y los planteamientos justamente de los sectores terratenientes, empresarios, etcétera, y se llega a esta suerte de conciliación con el constitucionalismo social que reconoce derechos a los trabajadores, etcétera, y de alguna manera se genera una suerte de consenso ahí. Obviamente, y las constituciones reflejan todo un marco de derechos a la educación, al trabajo, etcétera, pero que en la práctica tienen una eficacia relativa, ¿no? Y ahora yo siento una contradicción. Desde hace unos 30 años hay una promesa de derechos desde el horizonte del constitucionalismo pluralista, estos tres últimos ciclos, en los 80s con el multiculturalismo, ¿no? A partir de las constituciones, bueno, de Canadá, de Nicaragua, Guatemala, Brasil en la frontera. En los 90s todo el pluralismo jurídico, el convenio 169 de la OIT, el derecho a la consulta, y esta última, digamos, ya a partir de este siglo, ya no solamente se habla de comunidades, sino de pueblos, y ya no solo de pueblos, sino de naciones o nacionalidades con libre determinación, con derechos de estos pueblos indígenas, afrodescendientes, no solo a controlar sus instituciones, sino a la libre determinación. Y ya ni siquiera estamos en la era de la consulta, sino que el derecho internacional está bastante claro que es el derecho al consentimiento. Entonces, si uno ve esos textos constitucionales y el derecho internacional, los pueblos indígenas, afrodescendientes, garífunas en Honduras, en Nicaragua, en Bolivia, en Perú, leen esas constituciones, leen ese derecho internacional, dicen, nosotros tenemos derecho a definir nuestro modelo de desarrollo. Pero por otra parte, también vemos un fortísimo marco desde el derecho internacional, de los tratados, la protección de la libre inversión, etcétera, que suponen un modelo totalmente contrario, que el Estado liberaliza las regulaciones para facilitar la entrada de transnacionales en territorios de pueblos indígenas y que hacen imposible el derecho no solo a la consulta, sino al consentimiento. Entonces, mi pregunta ¿es viable, es posible, o bien vislumbran, ¿no?, alguna posibilidad de viabilidad de toda esa promesa constitucional de este horizonte del pluralismo? Una última, muy corta. Súper breve. Quisiera seguir la idea de Víctor, porque yo realmente por escrito estaba presionando porque distinga, Rodrigo, el constitucionalismo andino. Yo creo que si es que uno quitara la Constitución del año 2008 y 2009 de Ecuador y Bolivia, la categorización que hace seguiría siendo la misma, basada en la diversidad. Yo creo que hay una pregunta que intenta contestar el constitucionalismo andino y ecuatoriano, que es la de la colonialidad en un régimen global económico. Y eso creo que es lo que marca reformas sustanciales y marca un paso súper adelante, porque uno podría decir que ya la constitución ecuatoriana y boliviana es de alguna manera posmoderna. Una cosa. La otra, en relación a esta categorización súper polémica que tú dijiste del constitucionalismo andino, que yo estoy sosteniendo y que tú excluías a Perú, por ejemplo, creo que hay esta diferencia del texto con texto. Efectivamente, si es que juzgas la categoría desde el texto, Perú se excluye. Pero si es que utilizas la categoría desde los movimientos y las reivindicaciones sociales, sin duda Perú y Colombia también se incluyen. Y finalmente, un comentario a lo que decía Paola. Yo no creo que ser tan escépticos en relación al texto. Yo creo que el texto es importante. Las últimas marchas en Bolivia y Ecuador de marzo, por ejemplo, son para reivindicar el cumplimiento de las constituciones y el respeto al derecho a la naturaleza.
en base del texto. Y en relación a lo del modelo orgánico, yo creo que es profundamente importante. Por ejemplo, en Ecuador se discutió una ley con consulta previa del agua y por el poder que tiene y la competencia que tiene el presidente con el veto total, se barre con toda la consulta y con toda la participación que se hizo en el Parlamento. Así que el diseño orgánico es importante y creo que incide o puede incidir en una reducción o ampliación de la democracia. Quiero comenzar por agradecer los comentarios, en especial de Paola y Víctor, que fueron comentarios muy juiciosos y que en parte comparto, pero solo en parte. A ver, creo que el primer debate fuerte es el debate metodológico, es decir, ¿qué sentido tendría tratar de ver las tendencias constitucionales en América Latina, tomando como punto de referencia y punto de partida los textos constitucionales, dado que sabemos que una cosa es constitución, otra prácticas constitucionales, otra orden político u orden constitucional, y sobre todo en un continente o en un subcontinente donde hay tal desfase entre las normas constitucionales y la realidad. Y yo creo que es obviamente un interrogante válido y que obviamente ahí el texto amerita o cambiar de enfoque o hacer las justificaciones. Eso lo comparto plenamente. Cuando Paola empezó a hacer la crítica, yo me alegré porque en un momento dado creí que ella se la iba a responder y decir, mire, la crítica es esta, pero hay esta respuesta, y dije, ya quedó tranquilo, pero luego se respondió a la respuesta y reformuló la crítica, entonces tengo que responderla. ¿Cuáles son las razones para tomar como referencia, como una de las referencias, el texto constitucional? Y yo creo que hay una conceptual y otra práctica. La conceptual es que obviamente todos nosotros sabemos que hay un desfase muy fuerte entre lo que las constituciones establecen y la realidad política, y que hay no solo en materia de texto constitucional, sino incluso de legislación ordinaria, un problema de falta de efectividad y de eficacia del derecho. Creo que ese es uno de los 9 temas que tenemos para no nuestro plan quinquenal, sino 9 anual de nuestro grupo. Entonces, digamos, ese tema es un tema central de las características del derecho en América Latina. Entonces uno diría, ¿por qué tomar constituciones que parecen ser irrelevantes? Y yo creo que hay una razón conceptual, porque creo que si uno de una dice, no, yo voy a tomar las prácticas, lo que uno está negando es la relevancia, digamos, de la norma constitucional como tal. Y precisamente una de las preguntas que yo me planteaba, que el texto no responde de manera sistemática, pero sugiere al final, es el tema de la eficacia de las constituciones. Entonces, para uno plantearse el tema de la eficacia de las constituciones, pues tiene que tomar en serio el texto. Y decir, el texto dice eso. Ahora, puede que la realidad vaya por otro lado, pero preguntarse qué dicen los textos es en sí mismo conceptualmente importante para plantearse la pregunta de la eficacia de las transformaciones de los textos constitucionales. Entonces, esa es como la primera respuesta conceptual. Y la segunda respuesta es metodológica. Yo sí creo que entre el texto constitucional y la práctica política uno puede tener una visión más amplia del texto. Eso estoy de acuerdo con Paola, es decir, que el texto incluyera otras fuentes jurídicas del significado de la Constitución, como ciertos desarrollos jurisprudenciales o ciertas leyes cuasi constitucionales. Eso estoy totalmente de acuerdo. Ahí sí el problema es esencialmente práctico, es decir, si ya hacer eso con un solo país le toma a uno las 140 páginas del texto de Oscar, imagínense si uno hace eso con 15 o 19 países. Entonces, ahí sí la opción fue más metodológica, usemos esto como indicador de tendencias. Y por eso fue que luego dijimos, bueno, aprovechemos el propio grupo de ILAD y consultémosle a las personas de los distintos países a ver cómo ven esa idea, y eso fue lo que hice
con algunos de ustedes, pero los 2 críticos argentinos fue el país que no me mandaron ninguna respuesta, incluyendo Roberto. Entonces, pero... ¿Cómo? Pero lo de Roberto es comprensible porque estaba acabando el texto. Lo que yo sí creo es que yo creo que partir del texto es válido, que uno debe hacer los ajustes que de pronto dice César, de mostrar, digamos, que la comparación fue más sistemática y estructurada. De pronto sí haría, y les anuncio que les haría las consultas, para ampliar otras fuentes jurídicas relevantes en el texto y tener una visión más amplia de régimen constitucional, pero no, digamos, no con la pretensión de mirar ya todas las prácticas constitucionales finas, porque eso es inmanejable. Ahí creo que, y tomo buena nota de la sugerencia de Óscar, esa me parece muy relevante, de luego de hacer las tendencias, y ahí un poco como me parece que hace Roberto en su texto, empezar a mirar casos muy significativos por lo bueno o por lo malo, es decir, como dirían en la ONU, con buenas y malas prácticas, digamos, es decir, que en dónde ve uno cosas súper interesantes y en dónde ve uno cosas súper problemáticas. Entonces, eso creo que uno puede comparar esa dimensión de tendencias generales con esa otra dimensión. En el segundo punto de la observación de Paola, yo comparto que el debate de la eficacia del derecho y el derecho constitucional es clave en América Latina y que hay que preguntarnos mucho sobre esas condiciones de eficacia. Y de pronto hay la idea de Mauricio, el contenido mínimo fáctico para que haya eficacia de las disposiciones constitucionales es válido. Eso estoy de acuerdo y esa es una reflexión que hay que hacer. Sin embargo, creo que a su vez las condiciones de eficacia en parte están, y ahí estaría de acuerdo en parte con Roberto, en los dispositivos de la parte orgánica de la Constitución. Es decir, que la eficacia no es independiente de lo que establezca el texto constitucional en cierta medida. Es decir, lo que ha dado gran parte de fuerza a la Constitución colombiana en la práctica es ciertos dispositivos constitucionales que permiten aplicarla más efectivamente, como la ampliación del acceso a la justicia constitucional. Entonces, que el debate sobre los diseños constitucionales que estén en el texto es un debate que tiene que ver con las condiciones de eficacia de la Constitución. No es el único factor de eficacia, pero sí es una condición de eficacia de la Constitución. Por ejemplo, ¿qué garantías reales de independencia tienen los jueces para, si se les dan competencias para proteger los derechos, puedan protegerlos contra el poder político? Y ese es un tema que tiene que ver con diseños constitucionales. Entonces, si bien comparto la idea de que hay que reflexionar sobre los debates de eficacia, creo que eso no es extraño a discutir los contenidos orgánicos de la Constitución, y en esa medida, que creo que era también la observación de Ramiro y Roberto, la discusión sobre los dispositivos sigue siendo una discusión central. Y ahí comparto plenamente lo que decía Víctor, ahí estoy totalmente de acuerdo, que también la conexión entre derechos y dispositivos orgánicos a veces es más fuerte de lo que daba a entender de pronto mi texto y de pronto el de Roberto, que a veces ciertos dispositivos de derechos son dispositivos que alteran las estructuras de poder y los diseños propiamente orgánicos. Y creo que el ejemplo que ponía Víctor, no sé si era exactamente ese, pero que retomo libremente, es el derecho a la consulta previa es un derecho que altera la forma de hacer políticas públicas, porque le da a los grupos étnicos un poder que no tenían antes de que se les reconociera ese derecho, y en esa medida altera la parte orgánica, altera la parte como se hacen las leyes. Entonces creo que esa conexión, creo que vale la pena desarrollarla más. Estoy totalmente de acuerdo en que las citas de Eli y Nino para el debate sobre activismo judicial, digamos, son francamente insuficientes.
y además pues que dejo de lado de citar a César y su trabajo, creo que digamos ahí hay una literatura más propia nuestra que hemos hecho aquí en América Latina que valdría, que obviamente recuperaría. Y en lo último que plantea Paola, creo que el debate es, digamos, el reclamo es totalmente pertinente, es decir, que una de las cosas más progresistas en América Latina era someter a la legalidad a las élites, si es lo que entendí, digamos, al derecho. Lo que pasa es que eso no es extraño, digamos, a ciertos dispositivos constitucionales. Es decir, la pregunta sería, ¿cuál es? Fuera de transformaciones en la cultura política, fuera de transformaciones sociales que fortalezcan la adhesión de las élites a la legalidad, ¿qué dispositivos constitucionales pueden funcionar en ese sentido? Y digamos, ahí uno puede decir, mire, cosas muy obvias, en la medida en que usted restringe el fuero militar, usted logra tener una fuerza pública más sometida al derecho. Entonces ahí tiene un dispositivo constitucional que contribuye a, o debería contribuir a una mayor legalidad. Entonces, estoy de acuerdo con la idea, pero no creo que eso se resuelva, digamos que eso haga irrelevante la discusión sobre lo que uno llamaría una teoría progresista de la parte orgánica. En cuanto a lo de Víctor y que tiene que ver con las observaciones que me había hecho por mail y que volvió a hacer Ramiro, cada vez estoy más convencido de esa idea de que de pronto uno debe detectar ciertas tendencias comunes, debe detectar diferencias y detectando tendencias comunes y diferencias de pronto hacer una tipología de modelos constitucionales recientes en América Latina. Creo que eso puede ser más interesante y que el reagrupamiento puede ser un poco rígido. La idea del reagrupamiento era para de todos modos detectar ciertas tendencias comunes que para nada me parecen menores, o sea, esa tendencia al incremento de los derechos y esa tendencia al fortalecimiento de la independencia judicial y esa tendencia con resultados disímiles y esa tendencia a la apertura al derecho internacional, por solo citar algunas, no me parece menor. Pero puede ser que ahí las diferencias de el pluralismo, más que pluralismo, la idea de multinacionalidad en estas constituciones, la idea que sean constituciones anticoloniales y la distinta visión de la democracia y el ordenamiento económico sea una diferencia tan fuerte que uno diga ya son modelos distintos, aunque tengan ciertas tendencias comunes. Eso creo que, digamos, eso pueden tener razón y es algo que repensaré. En cuanto, creo que, digamos, las observaciones que plantea Víctor de enclaves autoritarios, militaristas dentro de constituciones formalmente democráticas siguen siendo muy válidas. Creo que uno de los mejores ejemplos es Brasil, que sigue teniendo, digamos, unos enclaves autoritarios en la policía militar, digamos, que en determinados momentos llegó a cometer una cantidad de homicidios en Río, Sao Paulo, digamos que casi llegaban a estándares colombianos, lo cual nos tenía indignados en nuestro país que alguien nos compitiera así con esos niveles, pero digamos eso muestra que es real, digamos que hay enclaves autoritarios, que hay problemas de precariedad de Estado de Derecho y que esas, digamos, de pronto las visiones gruesas dejan escapar eso, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que el debate, ese será uno de los debates fuertes en la próxima edición de ILAD, pero también aquí de la relación entre derechos y políticas públicas, digamos, de reconocimiento de derechos y políticas públicas, hasta qué punto, con el debate de la seguridad social, hasta qué punto, digamos, el reconocimiento de derechos sí está condicionando las políticas públicas o no, creo que es clave. Creo que con eso responde un poco a las de Mauricio y César, que tenían que ver con observaciones metodológicas, entre articulación entre sociología política y visión más textual, y la necesidad de tomar en cuenta ciertos desarrollos constitucionales recientes. Y creo
La pregunta de Raquel sí, no le tengo respuesta. Si son viables todos esos derechos, creo que es un debate, digamos, son aspiraciones que se han planteado y tenemos el debate de ponerlas digamos, a marchar. ¿Cómo se va a lograr? Creo que es el debate de articular eso con mecanismos para hacerlos efectivos. Y creo que, digamos, articulando lo último de Ramiro con lo de Oscar, creo que una de las cosas más interesantes de la eficacia textual, de las eficacias social de los textos constitucionales pueden ser esas experiencias de apropiación por movimientos sociales de los textos constitucionales o de sus jurisprudencias, en lo que tú decías de la lucha, digamos, en Bolivia por la aplicación de la Constitución frente a ciertos desarrollos del gobierno de Evo. Creo que esos son, digamos, esos desarrollos que podrían poner a jugar texto constitucional y dinámicas políticas para ver, digamos, algunas tendencias interesantes.